Buenas, para seguir con la próxima clase vamos a empezar ya a entrar en otros temas. Vamos a hablar de tuberías y después vamos a hablar de bombas y esto tiene que ver con los empates, ¿de acuerdo? Hemos visto nosotros en el laboratorio diferentes tipos de tuberías y ahora lo que vamos a ver aquí, diferentes tipos de acoplamientos entre tuberías. Tenemos tres tipos de acoplamiento, en serie, en paralelo y luego ramificadas. Y en las de serie, quiere decir que hay, por ejemplo, aquí tenemos tres tuberías acopladas en serie con diferente diámetro, diferente rugosidad, ¿de acuerdo? Y con diferentes empates entre ellas. Lo mismo un tipo de empate y otro a pesar de que haya una diferencia de diámetro igual. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una pérdida que corresponde primaria a la tubería 1, una pérdida primaria que corresponde a la tubería 2 y una pérdida primaria que corresponde a la tubería 3. A la que hay que sumar una pérdida secundaria por el empate S1 y una pérdida secundaria por el empate S2. Con lo cual, la caída total al pasar entre esas tres tuberías sería la caída de presión debido a las tres tuberías por pérdidas primarias, más vamos sumando todas las pérdidas secundarias que vayamos viendo en la instalación. De manera que la suma total será igual a la suma de todas las primarias más la suma de todas las secundarias. ¿Listo? Vamos a por la próxima pizarra. Bien, continuamos con la siguiente tipo de conexiones entre tuberías que son en paralelo y más o menos, si viene una tubería que tiene, digamos, se bifurca y tenemos tres opciones para pasar de A a B, de acuerdo, hay que tener en cuenta que tenemos un caudal para cada uno y tenemos una caída de fricción, donde esto serían las pérdidas primarias. Habría que añadirle a esto también aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de conexión tiene aquí? Entonces, añadir las secundarias, pero solo teniendo en cuenta las pérdidas primarias. Vamos a ver que, ya lo hemos visto, la pérdida primaria son función de la viscosidad, diámetro, velocidad, ¿de acuerdo? Longitud y los coeficientes, todos los valores que hemos visto antes. Hay una cosa que hay que tener clara y muchas veces en la experiencia les va a decir que cuando tú les das al fluido, le das estas soluciones, ¿de acuerdo? El fluido, el caudal elegirá prominentemente el camino que ponga menos resistencia y normalmente a priori no vas a saber cuál es hasta que no se construya y todo eso. Entonces, bueno, hay problemas, por ejemplo, con un compresor. Sumar compresores no significa sumar caudales ni sumar presión, no es lo mismo. Con circuitos de aire comprimido las cosas no son tan claras como con el agua. El caso es que cuando tiene una bifurcación el fluido va a seleccionar el camino que tenga menos resistencia y por ahí será preferente el camino, independientemente de esto, haciendo teóricamente que sean iguales, ¿de acuerdo? Tienen que cumplir en los tres de A a B, cada uno de ellos tiene que cumplir la ecuación de Bernoulli, ¿vale? Con diferencias en las pérdidas dependiendo de qué camino se haya elegido, ¿de acuerdo? La única forma de que si son iguales, ¿de acuerdo? Y directamente los índices de fricción, el 2 y el 1 y con el 3, ¿de acuerdo? Tienen que seguir esta relación. De esta forma se calculan los parámetros, sabiendo que el coeficiente de fricción de Darcy, como lo hemos visto, depende del número de Reynolds y depende de ese coeficiente. Bien, acabamos aquí una parte y ahora continuamos con
lo que sería sistemas de impulsión, bombas. En la siguiente pizarra ya empezaremos con eso. Venga, hasta ahora. Bueno, ahora vamos a seguir con un tema un poco similar, pero cambiando de aspecto. Vamos a ver máquinas de impulsión de fluidos. En general, para los líquidos hay bombas centrífugas y bombas volumétricas, y para los gases pues hay ventiladores, turboventiladores y compresores. Compresores que pueden ser de émbolo, de membranas, con pistones, de émbolo, en fin. Vale. Ustedes cuando hagan depende de qué trabajo tengan que hacer, tendrán que elegir una bomba centrífuga o una volumétrica. Si quieren hacer algo preciso, necesitan una volumétrica, que pueden trabajar a mayor presión. Son muy precisas y por eso es donde tienen su, yo creo, mayor ventaja. Son muy precisas, son más caras y son precisas porque proporcionan un volumen en cada periodo. Es decir, como el nombre indica, volumétricas, la bomba empuja un determinado volumen de aire en cada ciclo, con lo cual es muy fácil y es bastante preciso. Entonces es muy fácil tener un control del flujo muy preciso. Estas bombas volumétricas se usan para, eso les digo, cuando instrumentación, para mediciones circuitos donde la medición es fundamental, ¿de acuerdo? Y luego están las centrífugas, que son las que han visto ustedes, las que han trabajado en el laboratorio y las que tienen a la entrada del laboratorio. Hay alguna cortada donde ven que normalmente pues puede ser lo que son álabes de la bomba, ¿de acuerdo? Que gira. Centrífugas porque van girando y con esos álabes van empujando el agua, ¿de acuerdo? Son mucho más baratas, también mucho más robustas, tienen menor mantenimiento, el esquema es muy simple, entonces prácticamente cualquiera las puede arreglar además, pero perdemos mucha precisión y es muy complicado el control del flujo y ese es su gran defecto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con las bombas centrífugas y vamos a ver 5 aspectos. Vamos a ver qué es la curva característica de la bomba, de la instalación. Necesitas tener una curva característica, que es lo que hicieron con las bombas en el laboratorio, medir caudales, presiones, ¿de acuerdo? Una cosa importante es el rendimiento. Las bombas tienen que elegirlas por el rendimiento mejor a los caudales que van a trabajar. Eso normalmente se entra en tablas y lo que normalmente se hace es el vendedor le puede recomendar la bomba que mejor se adapte a sus condiciones de flujo o caudal y presiones que haga falta. Entonces, bueno, el rendimiento de la bomba, además del energético, está el rendimiento de flujo, ¿de acuerdo? Vamos a ver asociación de bombas, cómo se ponen las bombas. Ya han visto ustedes en el laboratorio que son las fundamentales en serie en paralelo. Esas son las que veremos. Y luego NPSH, que es, vamos a ver, curvas de carga neta positiva de aspiración. Eso se lo da el fabricante, pero para que entiendan un poquito de qué va la cosa. Venga, seguimos con la próxima pizarra. Ahora vamos a ver qué es lo que es una curva característica de una bomba. Vamos a ver varios ejemplos de diferentes tipos de bombas que tenemos aquí para explicar, pero una explicación general sobre qué es la curva característica de una bomba. Cuando ustedes van a trabajar con una bomba, van a instalar una bomba o van a comprar una bomba, el fabricante les da una curva, que es lo que tratábamos de hacer en las prácticas, ¿de acuerdo? Una curva o una tabla o una ecuación del funcionamiento. Normalmente tenemos una curva, una curva de funcionamiento, ¿de acuerdo? El funcionamiento de la bomba a unas determinadas revoluciones que lo obtienen en un banco de pruebas, que es justo lo que tenían ustedes en el laboratorio. Eso es un banco de pruebas. Lo que pasa es que ya había 2 bombas y las tuberías no estaban totalmente horizontales porque queríamos hacer bombas en serie en paralelo, si se acuerdan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero más o menos eso, tomaba agua de un depósito y lo impulsaba
y salía por el otro. Nosotros teníamos una presión de entrada antes de la bomba, teníamos una presión de salida después de la bomba y después pues calculábamos el caudal. Pues justo eso es lo que hacen en el banco de pruebas. Esto es justo lo que hemos hecho en prácticas. Tenemos una P antes de entrar, una presión estática antes de entrar en la bomba, una segunda presión estática a la salida y nosotros medíamos caudal y nos daba un caudal. Fíjense que como está pintado esto está pintado horizontal, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. Bien, básicamente este era el esquema. Incremento de presión para que llegue a esa altura. Vale. Las relaciones que suele haber normalmente entre altura y caudal tienen una forma polinómica sencilla, es decir, con el caudal al cuadrado, ¿de acuerdo? O directamente un parámetro que suma al caudal al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es la que vamos a ver? Vamos a ver estas diferentes curvas, altura, caudal, es decir, a qué altura puede enviar la bomba, qué caudal, eso es lo fundamental. Queremos llevar agua al segundo piso, qué altura tenemos y qué caudal necesitamos en el segundo piso, eso es lo que nos va a dar el estudio de la bomba. Necesitamos una bomba dependiendo de las características que queramos, ¿de acuerdo? Bien, los diferentes tipos de curvas, ahora veremos unos ejemplos, ¿de acuerdo? Normalmente la curva corta el eje con caudal igual a 0, esto lo hemos hecho en el laboratorio también, ya les diré cuándo. En un punto en el que la bomba funciona solamente como agitador, es decir, no está elevando ningún tipo de caudal. ¿Se acuerdan en el laboratorio cuando al principio ponías la bomba en marcha y estaba cerrada la válvula de salida? ¿De acuerdo? En ese momento no pasaba ningún caudal, ¿de acuerdo? Que es como se hace. Cerrando la llave de paso. Cerramos la llave de paso, la bomba no se puede dejar así mucho rato, ya les dije que se estropeaba, pero en ese momento lo único que hace es agitar el agua. Intenta impulsarla, pero como tiene un bloqueo, está haciendo nada más que agitar el agua. ¿De acuerdo? Pues ese es el punto de caudal igual a 0 y ese es el origen de las gráficas, de las curvas. ¿De acuerdo? Y por otro lado también tenemos el llamado caudal a boca llena, que corresponde a una altura 0, dando caudal máximo. Es decir, lo que tenemos en el laboratorio. Cogíamos, ¿se acuerdan ustedes? Teníamos el depósito, teníamos el depósito así, cogíamos el agua, pasaba la bomba y recto, ¿de acuerdo? Medíamos aquí el caudal. Aquí teníamos una presión y aquí teníamos otra presión. Vale, pues eso es justo lo que nosotros obteníamos aquí en la experiencia. Era siempre el caudal máximo porque no elevábamos nada en la tubería de salida. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ya lo hemos hecho en las prácticas. Simplemente eso que vimos en las prácticas era una cosa muy parecida al banco de pruebas que hacen con las bombas. ¿De acuerdo? Obtenemos caudales y aumento de presión. ¿De acuerdo? Aumento o disminución y para diferentes presiones obteníamos diferentes caudales. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es, por ejemplo, vamos a ver una bomba radial centrífuga, a ver qué pinta tiene esa curva típica. Para cada bomba habrá una curva, pero en general, tienen esta forma, ¿de acuerdo? Venga, ahora nos vemos. Bien, aquí tenemos una curva característica de una bomba radial centrífuga y esto es lo que tiene, la pinta que tiene, ¿de acuerdo? Aquí abajo tenemos el caudal, habíamos dicho que pasaba por 0 el caudal, ¿se acuerdan? ¿De acuerdo? Pasa por 0 el caudal, en un eje tienen alturas, ¿de acuerdo? Y en el otro suelen tener varias medidas. Una suele venir el rendimiento, ¿de acuerdo? Bueno, esto es para que vean que está a la altura más o menos que corresponde, y en otro la potencia, en kilovatios. Y además aquí tienen esas gráficas, esas curvas de respuesta, ¿no? Con tanto rendimiento, tanta potencia y tantas altura, pues tiene que corresponder a la mejor posición para lo que quieran ustedes. Vale, estas son bombas con eje perpendicular al flujo, las que han usado ustedes en la práctica y las que tenían allí a la salida del laboratorio, ¿de acuerdo? Donde es una
un rotor en álabes, ¿de acuerdo? Que está impulsando el agua hacia... Esta entrada viene por detrás, ¿de acuerdo? No viene, está tridimensional, pasado a bidimensional, ¿de acuerdo? Por aquí entra, ¿de acuerdo? Esto, pues quizá he pintado al revés los álabes, pero bueno, sería algo así. Bien, las tienen ahí a la entrada de esto, y esto es lo que además hemos visto con estas presiones y este movimiento, es lo que sufría cavitación. Las bombas sufren mucho, este tipo de bombas sufren mucho. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a dibujar esto, pero van a buscar en la red o donde sea una bomba característica, una gráfica característica, una curva característica de este tipo, y van a recortar y pegarla en los apuntes, ¿de acuerdo? Que tenga la potencia, la altura, ¿de acuerdo? Y los caudales, ¿de acuerdo? De esta forma nos vamos moviendo en caudal, ¿de acuerdo? Normalmente estos se suelen buscar puntos de corte, es decir, máxima eficiencia con la altura, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo aquí es un punto interesante porque tenemos un rendimiento muy alto, y la altura está casi arriba, ¿de acuerdo? Si queremos subir más, bajamos mucho rendimiento, y eso es lo que ustedes tienen que ir identificando, ¿no? Más puntos característicos de esta curva, y qué bomba les queda mejor para su proyecto. Lo dicho, busquen esto en la red o acérquense directamente a una tienda de bombas, y seguro que les dan toda la información. Y lo recortan y lo pegan en los apuntes que están tomando ahora. Vale, ahora vamos a pasar a las bombas heliocentrífugas, ¿de acuerdo? Venga, ahora. Bien, aquí tienen ahora un esquema típico de una curva característica de bomba helicocentrífuga, es decir, hélice y centrífuga mezcladas. Ustedes tendrán que ir a buscar qué es exactamente eso, a ver si ven alguna definición en la red y alguna foto, y seguro que tienen esquemas de funcionamiento e incluso vídeos de cómo funcionan. Eso añádanlo en los apuntes, ¿de acuerdo? Seguimos teniendo el mismo tipo de gráfica, altura, potencia y rendimiento, y abajo caudales. Fíjense que los caudales van cambiando, depende de qué tipo de bomba. Antes nos habíamos quedado sobre 100 y pico, que entonces ese tipo de bombas van mejor para ese rango de caudal, y estas pues ya vemos que tienen otros rangos de caudales mucho más interesantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este punto, donde tenemos un rendimiento alto a una altura, ¿de acuerdo? También muy alta. A la medida que subimos rendimiento, pues ya, pero bajamos altura. Ya, bueno, la potencia más o menos está equilibrada, ¿de acuerdo? Anda entre normalmente estos valores de 80 por ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esta bomba estaría más adecuada para este tipo de flujo, entre 300 y 450. Vale. Es una bomba mixta entre centrífuga y de hélice. Las de hélice las veremos ahora, y lo mismo, busquen en la red información sobre el tema y bájense una curva característica, la imprimen y la pegan, ¿de acuerdo? En los apuntes, y luego ya iremos viendo con más detalle qué es lo que son estas bombas. Pero quiero que tengan claro, cuando se enfrenten a una curva característica de una bomba, quiero que la hayan visto ya anteriormente. En el examen, una de las preguntas típicas suele ser dibújenme una curva característica. Entonces tendrán que diferenciarme en cómo se mueve una curva de la otra, ¿de acuerdo? Y les diré diferentes tipos de bombas. Eso puede ser una de las preguntas
del examen, ¿de acuerdo? Entonces hagan caso a estas gráficas, bájense una de la red, la pegan y la estudian un poquito, ¿vale? Haremos algunos ejemplos para que las usen. Venga, seguimos con la otro tipo de gráficas. Y finalmente la otra curva característica que vamos a ver en general es bombas de hélice, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Que forman simplemente una hélice que gira, donde el eje, ¿de acuerdo?, es paralelo al flujo. Teníamos las bombas anteriores donde el eje era perpendicular al flujo, las primeras que hemos visto, ¿de acuerdo? Aquí el eje va paralelo al flujo y responde a otro tipo de curva característica, digamos. También cambiamos, dependiendo de la bomba, tanto la potencia, el rendimiento y la altura. Vemos que hay alturas más pequeñas, ¿de acuerdo? Y esta relación entre la potencia y la altura. Y aquí es lo que digamos que tendrá una respuesta mejor. Si nos vamos a alturas mayores perdemos muchísimo rendimiento, si nos vamos a rendimientos mayores perdemos altura de potencia, ¿no? Y la potencia, aunque es bastante plana, así que bueno, tenemos que ver la relación entre esto. Lo mismo, busquen una curva característica de estas en la red, la imprimen, la recortan, la pegan en los apuntes y estudiaremos sobre ella, ¿de acuerdo? De todas formas, este dibujo característico, ya les digo que puede caer como pregunta de examen, al menos uno suele caer, ¿de acuerdo? Para que se los miren y los tengan claritos, ¿vale? Venga, ahora vamos a ver la siguiente pizarra. Ahora vamos a empezar a definir las diferentes curvas que tenemos dentro de esas gráficas. Vamos a ver con la curva rendimiento caudal, es la relación entre la potencia útil o hidráulica, es decir, la potencia que emplea la bomba para elevar agua, y la potencia al freno. Esto, como es un término que ustedes a lo mejor no saben lo que es, pues la tarea para esta, digamos, pizarra es identificar qué es potencia al freno y cómo se calcula la potencia al freno, ¿de acuerdo? Bien, entonces básicamente es la potencia, ya verán, bueno, cómo se calcula la potencia del motor, etc. Vale, entonces búsquenlo y pónganlo también. Aquí al final, por ejemplo, esta pizarra, cuando terminen los apuntes, pongan potencia al freno. Esta información es acá. Vale. Bien, esta curva considera las pérdidas por fugas, ¿de acuerdo? Y es un rendimiento volumétrico, ¿de acuerdo? Cuánto fluido, en este caso normalmente hablamos de agua, ¿de acuerdo? Cuánta agua se pierde en este caudal. Y considera también rozamiento en ejes y las caras del impulso, esos álabes, ¿de acuerdo? Que cogen el agua y la empujan directamente, en el caso que sea agua, ya hemos dicho, y tiene que ver con un rendimiento mecánico, el movimiento, la potencia que consume y el impulso que da, ¿de acuerdo a eso? En general, la curva de rendimiento va a variar con el caudal, o tiene una relación directa con el caudal, ¿de acuerdo? Y podrá ajustarse a esto de aquí. Normalmente un sistema en relación con Q más un parámetro por el caudal al cuadrado. Un parámetro por el caudal y un parámetro por el caudal al cuadrado. Esto es una E, ¿de acuerdo? Es un parámetro que habrá que calcular. O se lo darán ustedes cuando compren una bomba. Bien, fíjense que a partir del rendimiento es nulo, ¿de acuerdo? Con un tipo de caudal nulo y uno máximo, ¿de acuerdo? Y entre ambos el rendimiento varía alcanzando el máximo en un punto correspondiente a un cierto caudal, ¿de acuerdo? A un cierto caudal, ya han visto en las gráficas, el rendimiento es máximo a un cierto caudal. Y ese es lo que se llama
caudal nominal de la bomba. Revisen ahora los dibujos que hemos hecho y he pintado en amarillo. No, en amarillo he pintado, en naranja he pintado el rendimiento, sigan las curvas de rendimiento y obtienen el caudal bajando, ¿de acuerdo? Abajo, en la línea que hemos pintado azul. Vale, ese será el máximo para ese caudal, será el caudal nominal de la bomba. ¿De acuerdo? Esto es una típica pregunta de examen, que es el caudal nominal, explíquenlo y pónganme un ejemplo con la gráfica y busquen cuál es el caudal nominal de la bomba, que es aquel para el que la bomba ha sido diseñada. Se ha diseñado específicamente para este tipo de caudal. Verán que cuando empiecen a trabajar con bombas, elegirán una bomba o les recomendarán una bomba para cada tipo de trabajo, cada tipo de caudal, cada tipo de altura que necesiten hacer, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que aquí acabamos la clase número 5. Importante, insisto, en que me envíen cuánto tiempo les lleva verla. Hagan de esta forma, vean el vídeo y hagan los apuntes, ¿de acuerdo? Y tomen tiempo. Cuánto tiempo, el vídeo ya sabemos lo que tarda, pero habrá que pararlo, etcétera, ¿no? Habrá vídeos que ya les he dicho que costarán más verlos y otros habrá que detenerse menos. Pero bueno, eso me interesa saber cuánto tiempo invierten en cada vídeo, aunque sea aproximado, ¿vale? Para hacer un poquito una composición del lugar de cuánto les está llevando y intentar adaptarlo a las horas oficiales que tenemos de clase. Que eso seguramente que me pedirán después. Ahora mismo es una situación que no sabemos cómo terminará, pero es importante llevar un cierto tipo de control, ¿de acuerdo? Y hemos visto que la burocracia es muy importante en esto de la educación. Entonces, venga, hasta el próximo capítulo. Gracias.